Dicen que algunas personas ven el mundo de una manera diferente, pero quizás somos nosotros quienes aún no hemos aprendido a verlo a través de sus ojos. Cada niño dentro del espectro autista tiene una forma única de sentir, de aprender, de expresar amor y de descubrir la vida. Ninguno es igual a otro, porque cada historia es irrepetible. A veces no necesitan que les enseñemos a cambiar, necesitan que aprendamos a comprenderlos, a respetar sus tiempos, sus silencios y su manera de comunicarse. Hoy no estamos aquí para hablar solamente de un diagnóstico. Estamos aquí para hablar de personas, de niños con sueños, con sonrisas, con miedos, con talentos y con un inmenso deseo de ser aceptados tal y como son. Porque cuando cambiamos la mirada y dejamos las diferencias de lado, vamos a empezar a descubrir personas extraordinarias y entendemos que la inclusión no comienza cuando ellos se adaptan al mundo, sino cuando decides abrirles el corazón. Buenos días, soy Gabriela Arboleda, madre de familia Luis Elías Acosta. Luis Elías Acosta es mi hijo menor. Él presenta varias neurodivergencias. Él tiene autismo grado 1 asociado a altas capacidades con TDAH. También tengo una hija, mi hija mayor de 16 años. Ella presenta autismo grado 1 asociado a altas capacidades con rasgos de TDAH. Realmente cómo llegué al diagnóstico de mi hijo, que fue el inicial, yo nunca me di cuenta la condición de mi hijo porque estoy en un entorno donde uno normaliza cosas. Por ejemplo, desde muy bebé él fue muy sensible a los ruidos, a mi tono de voz, eso que uno sobresaltan mucho. Entonces siempre dicen, no, es que es muy asustadizo, es que es muy, ya cuando fue creciendo es que fue muy inquieto. También tuvimos factores externos que influyeron para no darnos cuenta. Él tuvo un mes de nacido y llegó el terremoto. Entonces llegó el terremoto, el día del terremoto a mí me cogió sola con mis dos hijos chiquitos y como los siguientes meses pasaron yo muy asustada, nosotros en casa, el negocio nos tocó cerrarlo porque fue en el zona cero. Entonces como que los comportamientos de él los asociaron a mi situación emocional, porque yo como mamá quería solo cargarlo conmigo, entonces, y él siempre fue, desde chiquito siempre le dijeron que era muy inquieto, muy inquieto. Entonces hay cosas que ya cuando llegamos a la etapa escolar, que es donde se puede identificar un poquito más, porque hasta como los 5 años todos lo que nos podría demostrar se puede confundir con necesidades educativas. Entonces, cuando ya llegamos al inicio de su inicio escolar, como por ejemplo donde empieza con los temas de lectoescritura, empezó a presentar también problemas. Pero ahí vino, él inició esa etapa en pandemia. Entonces, gracias a Dios, yo me fui encontrando en el camino siempre con gente que con especialistas que no me dieron la espalda. Por ejemplo, las profesoras decían, no, a la final no le gusta, me enseñaban a mí cómo ayudarlo para que aprenda a escribir y todo eso. Entonces, por eso no nos dimos cuenta, porque como que siempre fuimos teniendo ayuda. Cuando él tuvo problemas de lenguaje, tengo amigas que son parvularias, entonces me enseñaban cómo fortalecerlo y fuimos superando esas etapas. Unas con más dificultad, unas con mucha dificultad, pero como que siempre hubo. Pero como mamá yo siempre decía algo hay ahí, porque para mí no era normal. Bueno, era normal muchas cosas porque de cuestión de comportamiento mi hija la mayor fue igual, pero yo no sabía. Entonces cuando ya llega Luis Elías es mi tercer hijo, había cosas que yo decía, o sea, me pasó lo mismo con la mayor, pero aún así yo decía, algo no está bien, esa parte de la inquietud, ese llanto. Cuando me decían, no, es que está malcriado, yo por dentro decía, es que no es normal. No es normal. Ahora entiendo que era que se sobreestimulaba y ya llegó un rato en que colapsaba. Pero el punto que a mí me hace buscar ayuda es que a mi hijo desde chiquito siempre sufrió de jaquecas fuertes, de dolores de cabeza fuertes. Al punto que él empezaba, me duele la cabeza y le avanzaba, él como que se desmayaba, le dolía la cabeza, se agarraba la cabeza, a veces vomitaba, la mayoría de veces vomitaba. Y con los años fue avanzando al punto de que llegó a pasar unas 15 veces al mes. Todo ese tiempo, desde chiquito, desde los 3 años, siempre estuve de la mano con el pediatra. Entonces siempre él me decía,
puede ser neurológico, pero hay que descartar todo. Entonces el pediatra me fue guiando. Primero le hicimos los exámenes generales, descartando anemias, descartando enfermedades. Cuando el pediatra me decía todo está bien de este lado. O sea, por eso fue un proceso de años, porque primero fue con el pediatra, ya cuando el pediatra me dijo por aquí está todo bien, hazlo revisar del oftalmólogo. Sí tenía miopía, le pusimos los lentes, asumimos que el dolor de cabeza era por los lentes, pero siguieron los dolores de cabeza, o sea, nunca se le quitaron. La parte del conductual continuaba cada vez más fuerte, más difícil. Había mucha negación en la familia alrededor. Mi esposo, los abuelos. Siempre yo decía, es que hay algo ahí. Siempre era como que no, él está bien, es lo que necesita. Como en nuestro entorno decimos mano dura, pero aún así de que somos padres firmes, yo veía que no, o sea, llega un punto en que se desbordaba mucho. Entonces, como yo seguí con el tema, un día el pediatra me dijo, podría ser migraña, porque no es normal los dolores de cabeza. Porque del lado de mi familia hay líneas de migraña, ¿no? Pero él me decía, podría ser migraña, pero eso no te lo puedo decir yo, eso te lo tiene que diagnosticar un neurólogo pediátrico. O sea, al momento en que me deriva el neurólogo pediátrico, el primer día, la doctora se dio cuenta. Yo fui a la cita, ella estaba conversando conmigo, el niño estaba en su normalidad porque él no aleteaba las manos, pero él siempre se balanceó, él jugaba mucho con su pelo, él de chiquito tenía su pelo ensortijado, tenía unos chorros, yo pensé que era que le gustaba jugar con los chorros, ahora entiendo que no, que eran formas de regularse, él siempre se balanceó, los pies los movía. Entonces el día que me reúno con la neuróloga conversando conmigo me empezó a hacer preguntas de la parte física, todo lo que yo llevaba, mis exámenes que me dio el pediatra, los del oftalmólogo, todo. Y ella me empezó a hacer preguntas de la parte conductual, de la parte educativa, de la parte escolar y me pareció raro. Entonces algo hizo el niño y yo me sonreí nomás y ella me dice, siempre ha sido así. Y yo le dije, ¿así cómo? Porque no entendí la pregunta y ella me dijo, ¿tú no te has dado cuenta? Le digo, ¿de qué cosa? Me dice, es que yo me di cuenta de algo, pero tú no te has dado cuenta. Entonces me dice, yo como doctora te voy a derivar al psicopedagogo, vamos a atenderte del lado neurológico, pero también lo vas a evaluar por el psicopedagogo. Y ella me dio un consejo, me dijo, no te voy a decir que sospecho porque tú como mamá vas a acudir al Google y vas a creer que tu hijo se te está muriendo y tu hijo no se te está muriendo. Me dijo, lo único que te aconsejo es que no lo sueltes porque tú como mamá eres la única que no puedes perder la paciencia en este proceso porque es algo importante lo que vas a descubrir. O sea, ella nunca le quitó la importancia al tema, pero tampoco nunca me hizo asustar. Entonces la neuróloga, hicimos los exámenes, a él no se le pudieron hacer, le mandaron a hacer encefalogramas, no me acuerdo, a él tuvimos que sedarlo porque los exámenes no se le puede hacer así normal, él no colaboraba y quedarse quieto. Y a la par que yo iba con el psicopedagogo, me le hicieron las evaluaciones. Entonces el día que ya me entregaron todo, ya la psicopedagoga me dio el diagnóstico, autismo leve, asociado a altas capacidades con TDAH. Y la neuróloga vio los exámenes, vio el informe y me lo confirmó. Me dijo, el cerebro de tu hijo está muy bien, no tienes nada, o sea, no tiene ningún problema, no se ve nada, pero sí se le ve alteraciones en las terminales, que va de la mano la parte conductual con el informe. Eso fue lo que me dijo la neuróloga pediatra. Pero como eso no fue en la ciudad de Puerto Viejo, ella me dijo, empieza un nuevo mundo para ti, de terapias, de atenciones. Me dijo, lo único que te pido es no lo sueltes a tu hijo, porque la parte conductual, cuando los niños no son tratados, se complican conductualmente a tal punto de que se vuelven incomprendidos y estamos en una sociedad y en un sistema educativo donde simplemente los etiquetan como niños problemas y se vuelven desertores escolares. Eso me dijo ella. Entonces me dijo, y lo único que te pido es no lo sueltes y es un camino nuevo. Tienes que buscar en tu ciudad atención neurológica para continuar porque tienes que ver qué hacer con el tema de los dolores de cabeza, porque hasta ahí no le habían parado. Y tienes que buscar terapias para lo del autismo y tienes que informarte. Para mí era un mundo, a pesar de que yo había leído un poco
sobre el autismo por temas universitarios. Yo soy diseñadora gráfica y algún rato colaboramos con una fundación. Pero es muy, o sea, la información que yo había leído era muy básica y uno cree que el autismo es general. Y con mi hijo aprendí que no. Entonces, ya me vengo a la ciudad, busco neurólogo, me recomendaron la psicóloga del Verdi, que conoce mucho del tema, y ella me lo empezó a revisar aquí y ella lo volvió a evaluar como para estar en la par, y ella, o sea, me confirmó el diagnóstico de allá, asociado a altas capacidades, y ella me guió porque yo lo primero que le dije fue que yo tenía miedo, porque no sabía, me daba miedo que si no me había dado cuenta en tanto tiempo, con tantos signos, me daba miedo no encontrar la ayuda adecuada para mi hijo. Entonces yo le decía que no sabía a quién acudir, que yo quería llegar donde una persona que sí me guíe, porque no es que antes no lo había llevado a ningún especialista. Antes de ir a la neuróloga sí estuve con psicólogos, sí estuve con algunos especialistas, pero no lo identificaron. A la final la doctora de acá trabaja en un hospital infantil pediátrico con mucho recorrido, entonces yo creo que la experiencia hizo que se dé cuenta. Entonces cuando yo llego aquí, la psicóloga conversó conmigo porque a mí no me afectó en el sentido de que a mí me hizo sentir mal el diagnóstico de mi hijo. Para mí fue como un alivio porque entendí muchas cosas. O sea, ya podía entender que si era eso que yo sospechaba, si era realidad que algo pasaba. A mí lo que me dio fue cargo de conciencia, porque como mamá yo decía, ¿cómo en tantos años no me voy a dar cuenta? Yo soy mamá que hasta ahora he podido trabajar por mi negocio, trabajo mucho tiempo en casa. Entonces yo decía, si yo estando presente no me di cuenta, me entró como una depresión, no creo que depresión, pero sino como una cargo de conciencia. Y estuve como 2 meses, no busqué nada, o sea, no quise ir ni al psicólogo ni al especialista por el tema ese. Entonces cuando llegué donde esta psicóloga, ella me dijo que eran procesos normales. Me empezó a explicar mucho, me empezó a mandar a leer, me empezó a hacer que me instruya mucho, y ahí entendí muchas cosas. Cuando ella me evaluó aquí, y lo mismo me pasó con la psicopedagoga, en uno de los informes, evaluaron al niño y también yo llenaba las encuestas. Entonces había muchas cosas de la infancia que la mayoría de veces, pero yo le decía, pero igual fue mi hija la mayor. Pero esto también hizo mi hija la mayor, pero esto también hizo mi hija la mayor. Por ejemplo, algo que nunca me olvido es que ellos ya entraron a la escuela, ellos aprendieron a leer solitos. Por ejemplo, ese año les tocaba que les enseñen a leer o las sílabas. Y esas vacaciones un día cogían y decían, ahí dice tal cosa. Y los dos fueron igualitos. O por ejemplo, los dos cuando empezaron a enseñarles las sumas, ya sumaban en la cabeza. Entonces en las escuelas siempre se encontraban con maestras que los querían mucho. Entonces me decían, con el niño nunca me olvido que la profesora de esa época me decía, mamita, necesito que me autorice porque es que les estamos enseñando sumas a los niños, y como Luis Elías suma tan rápido en la cabeza, responde todo tan rápido, que no le da oportunidad a los compañeros de pensar, de analizar. Entonces siempre me decían, necesito que me autorice porque le vamos a poner actividades extras para que él esté entretenido. Le daban un poco de hojas así de suma, y él llegaba feliz contando. Entonces son detalles que uno siempre los asocia con algo, ¿no? Yo decía, no es que Luis Elías es así porque es muy cercana a la hermana, pues los dos son muy seguidos. Y como les tocó la etapa escolar en pandemia, él siempre estaba sentado al lado de la hermana, al lado de las clases en pandemia, entonces por eso aprendió rápido. O sea, siempre hubo como una justificación, por eso no me di cuenta. O sea, como que siempre yo le ponía, dice, no, es que aprendí a leer rápido porque como nosotros leemos mucho, les leemos cuentos, la hermana mayor les lee. Entonces siempre decía, no, es que ellos aprendieron, pero ya cuando empecé con la psicóloga, empezaba a explicar, entonces entendimos que eran cosas eran habilidades que ellos tenían. Ese por el lado de las habilidades, o sea, fuimos entendiendo. Y por el lado de las dificultades, una vez que ella me guió, me dijo, tu hijo necesita terapias. Las terapias son necesarias porque son las que te van a enseñar a ti a manejar las cosas que tú no comprendes. Ahí me explicaron de las funciones ejecutivas, que es lo que más ha necesitado refuerzo Luis Elías, la parte conductual,
la parte de recibir la orden. Él siempre fue como que no se estaba hablando con él. Yo podía estar, Luis Elías, Luis Elías, Luis Elías, Luis Elías. Y él, ya cuando yo pegaba el grito, Luis Elías, y él como que, o sea, como que, no me di cuenta que me estabas hablando. Entonces son cosas que siempre pasó desde chiquito, pero yo no me di cuenta. Entonces ya cuando la psicóloga me habla de las funciones ejecutivas y me deriva a la psicóloga para que le haga las terapias conductuales, y también ahí me hablaron de las terapias ocupacionales, porque él tenía mucho problema en equilibrio, él no corría, él hacía como brinquitos, yo siempre le decía, él es como que tiene vértigo, él en dos escalones él sentía como que miedo, como que se cae. Entonces ya cuando llegué donde las especialistas me fueron explicando y fuimos haciendo terapia. Gracias a Dios ya tenemos 1 año o 6 meses en todo este proceso, ya hemos visto cambios, pero ha sido de la mano, ¿no? Ellas me explican cosas que vemos, por ejemplo, Luis Elías antes no comía casi nada. Por eso es que pensábamos al principio que al final le duele la cabeza por la anemia, porque no me comiera casi nada. Lo máximo que yo lograba que coma era arroz, y el pollo yo lo hacía desmenuzado y lo ponía en un sartén sin aceite y sin nada, que se ponga tostadito. Era lo que me comía todos los días. Entonces, no es nutriente. Con mi hija la segunda, por un problema de salud que tuvo, aprendí, una doctora me enseñó, una gastroenteróloga me enseñó que lo poquito que logre que coma, que sea cosas que tienen muchos nutrientes. Entonces yo les empezaba a hacer las hamburguesitas, ponerle quinoa adentro. Entonces lo mismo hice con Luis Elías y empezó a comer mejor. Pero por ejemplo, él no se daba cuenta que estaba comiendo las verduras en un pedacito de hamburguesa, pero llegué un rato en que yo decía, hasta los 3 años está bien, pero va a seguir avanzando y no me come. Entonces llegué a terapias y me hablaron mucho de las sensibilidades, de las estimulaciones. Entonces también se trabajó y ahorita él también ya come muchas cosas, ya prueba más cosas, ya tolera más alimentos. La niña mayor también. La niña mayor de chiquita nunca me comió un dulce, yo no supe lo que es que mi hija se atoche de dulces, nada. Ella las funditas ¿por qué? Porque ella siempre dijo, siento los sabores como que si fueran 8 cucharadas de azúcar en mi boca. Entonces ahora ya entendemos que tienen diferencias, ¿no? Ella es mucho en el gusto y en la parte visual, y él es mucho en la parte auditiva. Entonces, a raíz que empezamos las terapias, no lo soltamos. Eso sí, nos comprometimos en que no soltamos las terapias. A él nunca más le dio dolores de cabeza, porque a la final la conclusión que llegaban las terapistas es que sus dolores de cabeza eran ya cuando él se desbordaba, o sea, cuando se sobreestimulaba a tal punto que el cuerpo reaccionaba, porque él literalmente se desvanecía, gritaba, se agarraba a su cabeza y vomitaba. Entonces en un niño es bien fuerte, y ver eso varias veces al mes, pero a raíz de que, inclusive él también busca el neurólogo pediátrico aquí, lo vio los exámenes y él conversó con Luis Elías, y Luis Elías sí descubrió cuándo le empieza el dolor de cabeza, como para que le empiece una crisis. Y cada vez que él dice, el doctor le decía, tienes que avisarle a tu mamá cuando sientas que te va a dar para darte tal medicina. Entonces cuando él me empezó a decir, mami, me dolió, entonces la psicóloga de las terapias me decía, cuando él le diga que le quiere, usted tenga una libreta, qué hizo ese día, qué comió, qué actividad hizo. Y fuimos descubriendo que le empezaban los dolores de cabeza cuando estaba muy estimulado, cuando hubo una actividad con mucho ruido, porque algo que se busca mucho es que en las escuelas no se les acomode el ambiente, sino que se les enseñe a ellos a reconocer lo que están viviendo, sintiendo, y a buscar ayuda. Entonces no es que a la escuela yo digo no pueden hacer ruido para que no les moleste, sino que si hay una actividad muy fuerte y él pide ayuda, entonces ahí se busca la forma en que él, en la escuela por ejemplo le permiten que él salga cuando está muy mal, le sale del aula y se va a secretaría, que es muy tranquilito, que se relaje y se regule un rato, y él regresa a sus actividades, porque la idea es no aislarlo, no acomodarle el mundo, sino que vamos. Pero todo eso hemos logrado. Yo he ido aprendiendo con las terapistas, con la psicóloga y con la terapia ocupacional. Eso sí, de la mano. La psicóloga de la escuela
Aparte de las adaptaciones curriculares, trabaja mucho conmigo, me llaman, me dicen, por ejemplo, estamos teniendo tal problema con Luis Elías, no recibe indicaciones. Entonces ahí yo les converso a la psicóloga de las terapias y ella me dice, no, es que en este caso pídales que trabajemos de esta manera en la escuela y yo trabajo de otra manera en la casa. Y sí hemos visto, ¿no? En la escuela me dan el apoyo, se cambia alguna situación como darle la indicación directamente a él y yo trabajo en la casa, también le refuerzo, porque aquí en las casas trabajamos mucho con su rutina diaria. La rutina le da estructura mental, o sea, cosas que ya he ido entendiendo. Pero en la escuela tratamos de que... Yo aquí trabajo con agendas visuales. En la escuela no trabajamos con agendas visuales para él, se trabaja con una agenda visual de la escuela, o sea, del curso completo. ¿Por qué? Porque a él se siente, si yo solo le dice, esto es para Luis Elías, él se siente excluido. Entonces la psicóloga de la terapia me decía, no, pídale a la escuela que esa rutina visual la puedan pegar en el curso, pero es la misma rutina para todos, porque es una rutina visual escolar, les ayuda a todos. Entonces él, a raíz de que la escuela aceptó esa indicación, el niño empezó a sentirse más incluido y menos excluido. Él en el curso tiene un compañero que tiene autismo de un grado de apoyo más fuerte, es no verbal. Entonces, como que en el curso de él ha encontrado ese apoyo, ¿no? Porque todos quieren al compañerito, ya es un compañerito de muchos años atrás. Entonces, él ha sentido como que todos necesitan apoyo. Entonces, por ese lado, tratamos de que él aprenda de que él tiene que identificar lo que siente, pero no quiere decir de que no puede lograr las cosas, de que no es parte del grupo, que es algo que a él le importa mucho, ser parte del grupo. Y eso, no sé. Con la niña mayor me di cuenta porque cuando empezamos a hacer los cambios aquí en la casa, la psicóloga de las terapias me decía, hagan la agenda visual en la casa, conversen mucho de la forma en que conversan con él, las indicaciones. Nosotros nos tocó cambiar mucho el tema de ser explícitos en lo que uno habla, porque Luis Elías es muy literal y nosotros en nuestro medio hablamos mucho con modismos, con expresiones. Entonces las frases que nos decían los padres como, ya vas a ver lo que te voy a hacer, o sea, para él es un ya vas a ver, no entiendo qué me estás diciendo. Entonces, o si yo te digo, ya te voy a ir a pegar, o sea, para él es ya te voy a ir a pegar, no es una amenaza al aire. Y cosas así, ¿no? Entonces, cuando empezamos a socializarlo aquí en la casa, mi hija la mayor se identificó a tal punto que ella me dice, mami, ¿me podrán evaluar a mí? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando explicaste esto de mi hermano, o sea, a mí me pasa igual. Cuando me explicaste esto de mi hermano, me pasa igual. Y yo recordé lo que me pasó en las evaluaciones, que yo decía, esto también hizo mi hija. Y ahí fui donde la psicóloga del Verdi la evaluó y ahí me dio el diagnóstico. Entonces yo con mi hija, en ese entonces tenía ya 15 años. Mi hija, yo tuve 15 años sin darme cuenta de la neurodivergencia y ahora entiendo. Nuestra dinámica familiar cambió muchísimo, pero cambió para bien, porque el tema de las terapias, de los doctores, y el saber darle su puesto al que sabe, ¿no? Yo si no hubiera sido por la ayuda de los médicos y de las terapias, yo creo que yo no hubiera entendido, por más que lea, no hubiera entendido mayor cosa. Y sí ha cambiado para bien, hemos visto muchos avances en cuestión a eso y el aprendizaje es diario. El aprendizaje es diario, pero son muy diferentes. Muy diferentes. O sea, el autismo no es, yo entendí eso, que el autismo no es general, no es generalizado. ¿Qué lado viene el autismo? ¿Del papá o la mamá? Le digo, de ninguno. Dice, bueno, déjenme contarles que de alguno de los dos hay y no están diagnosticados porque es genético. Desde ahí empezamos a analizar mucho. ¿Quién más? Entonces, cuando ya empezamos a analizar la situación, todavía no sabemos de qué lado hay, pero sí identificamos cosas. Entonces, yo también colapso. O sea, hay cosas que yo me he tocado. Yo aprendí en las terapias, son para Luis Elías y para mí. La psicóloga, las dos, la psicóloga y la terapista ocupacional hacen una retroalimentación en cada terapia. Son una etapa con él y al final la retroalimentación, pero conversamos.
Dice, trabajamos en esto porque observamos esto y vamos a fortalecer esto, y usted en casa apóyenos con esto, porque si no es de la mano, no hay avance. Entonces, cada vez que yo he tenido una crisis aquí, porque sí ha sido difícil, o sea, yo les estoy contando en mi resumen, pero sí fue un proceso difícil de llantos. Luis Elías era de los que se me acostaba en el escritorio y decía, no quiero. Él no le gustó nunca escribir. No quiero, lloraba, y son niños con voluntad firme y uno dice es que es necio porque todo te refutan, todo tiene que tener la lógica de ellos. Y cuando ya empecé las terapias, yo las llamaba a veces desesperada, llorando, porque yo les decía, ¿qué estoy haciendo mal? Y ellas me explicaban, no estás haciendo nada mal, tienes que entender esto, vamos a trabajar en esto, o las partes físicas, ¿no? Me está pasando esto con Luis Elías, la parte de dormir es muy difícil. Al principio él se despertaba muchas veces en la noche, pero no es que se despertaba consciente, se sentaba, hablaba, se volvía a acostar y su sueño no descansaba. Entonces, y eso influye en el día a día. Entonces, cuando yo las llamaba ya desesperada, entonces siempre me dieron el apoyo. Entonces, ¿quién me ha dado más apoyo ahorita? Hasta ahorita todas, porque cada uno, he tenido situaciones que cada uno en su momento me ha apoyado, pero no es que una. Pero la psicóloga ha sido la de planta, o sea, ella es la que como que me derivó, me ha ido derivando, no, eso es con una terapista ocupacional, no, esto es la parte, o ella me da fuerza y dice, no, vaya a la escuela, no, es que me da pena, no, vaya a la escuela, que en la escuela le van a ayudar, o sea, ella es la que siempre y ella le importa mucho, no, la psicóloga, y ella le importa mucho el estima de él. Ella me dice, no me sirve nada trabajar en la parte física si él no está bien, si no se le valida, si él no aprende a validar su emoción, a entender qué es lo que le está pasando. Entonces ella trabaja mucho conmigo y con él. Entonces conmigo me dice, no, tranquila, vamos a trabajar, pero es compromiso, o sea, es ahí, es dando. Ella puede ser, pero la verdad es que por todos lados. Yo estoy agradecida hasta ahorita con todos los profesionales. Bueno, mi consejo para las personas que sospechan es que confíen en la sospecha. Uno como padre tiene el derecho de buscar ayuda, y eso sí, buscar ayuda. El médico, el especialista sí guía bastante. En nuestro medio hay mucha negación. A raíz de que yo inicié este proceso, uno crea red de apoyos, ¿no? Nos vamos conociendo en las terapias con las madres y la mayoría hemos llegado con temas tardíos, creo que por el tema de la negación, por los entornos de no tiene nada, no pasa nada, y no buscar ayuda a tiempo. Yo al principio siempre decía, yo tuve un diagnóstico tardío, pero la psicóloga de las terapias siempre me dice, no, te tuvo un diagnóstico a buen tiempo porque el niño está en una edad donde se puede trabajar con él. Dice, créame que hay mucha gente que llegan adultos y no han logrado un diagnóstico y viven muchas situaciones. Entonces, conversando con muchas personas, cuando me dicen, es que yo sospecho, es que yo sí les digo, no invalides tu sospecha, busca ayuda. Siempre mi consejo es buscar al especialista si realmente hay una sospecha, porque sí es válido a veces las cosas. A veces puede que no sea autismo, puede que sea un rasgo de una situación, un apoyo educativo, pero buscar al especialista para mí ha sido lo mejor. Ese es mi consejo para las personas. Como psicóloga clínica, he aprendido que cada niño es un mundo único, y trabajar con Luis ha sido una experiencia profundamente enriquecedora. A lo largo de este proceso he podido conocer a un niño con grandes fortalezas, una enorme curiosidad, una capacidad excepcional para aprender y una manera especial de ver el mundo. El acompañamiento de sus necesidades particulares representa un reto, pero también una oportunidad para descubrir estrategias que potencien sus habilidades y así favorezca su bienestar. Cada avance, por pequeño que parezca, ha sido motivo de alegría y demuestra que con un acompañamiento adecuado, los niños pueden desarrollar todo su potencial. Sin duda, uno de los pilares más importantes ha sido el compromiso de su familia. Cuando el trabajo terapéutico y el acompañamiento familiar van de la mano, los resultados se fortalecen. Luis
Me ha recordado que detrás de cada proceso hay un niño con sueños, talentos y muchísimo por ofrecer. Y para mí ha sido un privilegio formar parte de ese camino. Hola, soy la doctora María Ángel Vázquez, soy especialista en neurología con alta especialidad en enfermedad vascular cerebral. A lo largo de mi práctica he acompañado a pacientes con sus respectivas familias en la evaluación e intervención del trastorno del espectro autista, trabajando así de manera muy cercana para fortalecer su desarrollo, la comunicación y su autonomía de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Bien, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Una manera clara de explicar o de conceptualizar este trastorno es que es una condición del neurodesarrollo que influye en la manera del paciente de comunicarse, de interactuar y percibir al mundo. Cada persona con autismo es diferente. A esto nos referimos con espectro. Las recomendaciones que yo le daría a los padres para acompañar el desarrollo después del diagnóstico, primero que todo serían que se informen de fuentes confiables, fuentes fidedignas. Aceptar el diagnóstico sin perder de vista las fortalezas de sus hijos. Seguir las instrucciones, las indicaciones de los profesionales y brindar un entorno lleno de amor, de paciencia y oportunidades para aprender. Un mensaje para promover una mayor inclusión y comprensión de este trastorno sería que la inclusión inicia con el respeto y la comprensión. Cada paciente diagnosticado con este trastorno tiene talentos, capacidades y forma única de ver el mundo. Entonces nuestro deber como ciudadanos, como sociedad, sería que debemos promover espacios donde estos pacientes puedan aprender, puedan participar y puedan desarrollarse en igual de oportunidades. Recibir el diagnóstico de autismo puede generar muchas emociones y preguntas, pero también es el inicio de un camino para comprender mejor a su hija o hijo. Lo más importante es comprender que el autismo no define quién es. Sigue siendo la niña o el niño con capacidades, sueños y un gran potencial. Con apoyo y paciencia podrá desarrollarse y alcanzar grandes logros. A todas estas familias yo les diría que es normal sentir un poco de incertidumbre al inicio, pero hay grupos de apoyo, profesionales y otras familias que han pasado por este mismo recorrido. Buscar la información adecuada y también rodearse de personas que ya han pasado por este mismo camino va a ser una gran diferencia. Para quienes no conocen sobre el trastorno del espectro autista, hay que entender que no todos los autismos son iguales. Hay que también comprender que estos no van a necesitar el mismo tipo de apoyo ni tampoco van a tener las mismas características. Entonces que antes de juzgar vale la pena entender, conocer y poder tratar a todas estas personas tanto con respeto también como su debida empatía. El mayor regalo que le podemos ofrecer a un niño o niña con autismo es aceptarlo tal y cual es. En lugar de enfocarnos solo en lo que le cuesta hacer, debemos reconocer sus fortalezas y también acompañarlo en cada desafío sin tener la necesidad de compararlo con los demás. A las familias recordarles que los pequeños avances también son grandes victorias. Cada palabra nueva, cada logro nuevo y cada paso a su independencia debe ser celebrado. El progreso de cada niño puede ser diferente, pero con apoyo y constancia siempre es posible avanzar. El autismo no define a un niño ni limita su futuro. Es la clave para comprender su mundo y brindarle las herramientas que necesita. El verdadero progreso se construye desde el amor y la paciencia. Se necesita una sociedad que cambie su juicio por la empatía, el amor y la inclusión real. El diagnóstico no debe verse como un límite, sino como una oportunidad para conocer las necesidades del niño o la niña y brindarle las herramientas adecuadas para crecer. Con amor, comprensión y una comunidad inclusiva, cada persona con autismo puede desarrollar sus habilidades y construir una vida plena. A la sociedad le hace falta más información y menos prejuicios. Muchas veces un gesto de comprensión, inclusión o paciencia puede hacer el cambio a una persona con autismo y su familia. Nosotros podemos contribuir creando espacios donde se sientan libres y valorados.